Hola y bienvenidos a otro episodio de Compliance en Acción, el podcast en el que exploramos temas indispensables para directivos, abogados corporativos y responsables de compliance que buscan blindar legalmente a su compañía. Como vimos en el episodio pasado, el caso Odebrecht fue clave en la transformación de los ordenamientos jurídicos de los países de Latinoamérica para establecer el reconocimiento y aplicación de sanciones a empresas como sujetos activos de delitos. Por ello, hoy nos adentraremos en un aspecto fundamental de la vida empresarial moderna en México: la responsabilidad administrativa de las personas morales y la política de integridad en el marco jurídico mexicano. El régimen de responsabilidad administrativa de las personas morales representa un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano. Recordemos que en México, las empresas son conocidas legalmente como personas morales o jurídicas, y por otra parte los individuos como personas físicas. Ante la creciente exigencia social a nivel mundial de combatir la corrupción, tratados como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción comprometieron a los estados a establecer la responsabilidad de las personas jurídicas como parte de las acciones para prevenir y combatir la corrupción. Siguiendo estos pasos, México llevó a cabo una serie de reformas legales al respecto. Primero, la Reforma Constitucional de 2015, en materia de combate a la corrupción, estableció, entre otros temas, la responsabilidad penal y administrativa a las empresas que estuvieran vinculadas con hechos de corrupción o faltas administrativas graves. El artículo 109, fracción 4 de la Constitución mexicana señala que las personas morales serán sancionadas cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre, en representación o beneficio de la persona moral. También menciona que, en casos de corrupción, se podrá ordenar la suspensión de actividades, disolución o intervención de la empresa. Asimismo, esta reforma constitucional estableció que los procedimientos para la aplicación de sanciones penales y administrativas se podrán desarrollar autónomamente, es decir, a través de procesos independientes. Esto significa que una empresa puede ser sancionada penal y administrativamente por la misma conducta, siempre y cuando las sanciones sean de naturaleza distinta y se impongan en procedimientos autónomos. ¿Y cómo se determina esta responsabilidad administrativa? Debemos recordar que como parte de las leyes secundarias de la Reforma Constitucional se aprobó y publicó la Ley General de Responsabilidades Administrativas a mediados del año 2016. El artículo 24 de esta ley establece que las personas morales podrán ser sancionadas administrativamente cuando actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de una empresa y pretendan obtener beneficios para la misma. Debemos destacar que este tipo de responsabilidad es relativamente nuevo en nuestro sistema jurídico, por lo que vale la pena señalar que las faltas administrativas graves son aquellas que pueden generar responsabilidad para las personas jurídicas, y entre ellas encontramos el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de exservidores públicos. Y es justamente aquí donde entra en juego uno de los pilares más relevantes de todo este régimen: la política de integridad, establecida en el artículo 25 de la Ley General. Este artículo define específicamente qué debe incluir una política de integridad para ser considerada adecuada por la autoridad. Este artículo establece que para la determinación de la responsabilidad de las personas morales, las autoridades valorarán si éstas cuentan con una política de integridad, y esta deberá contar, al menos, con los siguientes elementos: un manual de organización y procedimientos claro y completo que delimite funciones y responsabilidades de cada área y especifique las cadenas de mando y liderazgo en toda la estructura; un código de conducta publicado y socializado, con sistemas de aplicación real; sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría que examinen constante y periódicamente el cumplimiento de los estándares de integridad; sistemas adecuados de denuncia, internos y hacia autoridades, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas para quienes actúen contrariamente a las normas internas o la legislación; sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación sobre las medidas de integridad; políticas de recursos humanos para evitar la incorporación de personas que puedan generar riesgo a la integridad corporativa, sin incurrir en violaciones a derechos humanos, y mecanismos que aseguren la transparencia y publicidad de sus intereses. La intención del legislador, al establecer la obligación de la política de integridad,
es trasladar a la persona jurídica privada la responsabilidad de prevenir y controlar probables actos delictivos que se pudieran cometer al interior de su corporación mediante la imposición de la autorregulación empresarial. Se busca así que las empresas sean el primer eslabón en la prevención de delitos, evitando, en la medida de lo posible, cualquier acto delictivo en su interior. Es importante destacar que estos elementos no son sugerencias o recomendaciones, son requisitos legales expresos que las autoridades evaluarán al momento de determinar una posible responsabilidad administrativa de la empresa. Por eso tener y demostrar el cumplimiento de estos elementos, características y condiciones establecidas en el artículo 25 de la Ley General, aportando pruebas documentales y demostrando su implementación, constituye un medio de prueba idóneo en un procedimiento judicial, ya que es un factor clave para la determinación de la responsabilidad que las autoridades deberán valorar. La autorregulación empresarial, materializada en la implementación de mecanismos de control y un programa de integridad, se consolida como una herramienta fundamental para el Estado en la prevención, detección y mitigación de conductas delictivas en el sector privado. Y lo más interesante es que la ley establece claramente que contar con una política de integridad adecuada puede servir como atenuante al momento de determinar la sanción de una persona jurídica, lo que convierte a los programas de compliance en una necesidad para las empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque el artículo 81 de la Ley General establece que una empresa puede ser sancionada económicamente hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos. Las sanciones también pueden incluir la inhabilitación temporal en procesos de contratación pública, la suspensión de sus actividades o incluso la disolución de la empresa en los casos más graves. Sin embargo, como ya comentamos, para la determinación de la responsabilidad y la imposición de estas sanciones, la autoridad deberá valorar si la empresa cuenta con los elementos de una política de integridad previstos en el artículo 25 de la Ley General. En resumen, contar con una robusta política de integridad con los elementos definidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas no es solo una buena práctica, sino un requisito legal que las autoridades considerarán al determinar la responsabilidad administrativa de la empresa y la imposición de la sanción que en su caso corresponda. Es fundamental que las empresas comprendan estos requisitos y los implementen de manera efectiva, ya que en caso de un incidente, la existencia y eficacia de su política de integridad será un factor trascendental en la determinación de una posible responsabilidad administrativa o de una sanción. Ahora tomemos un momento para analizar el artículo 25 de la Ley General. En primer lugar, si observamos los estándares internacionales y las mejores prácticas en la materia de leyes como el FCPA y la UK Bribery Act y organismos como la OCDE y las Naciones Unidas, es necesario incorporar elementos que han demostrado ser fundamentales para la prevención eficaz de la corrupción empresarial. La experiencia en el derecho comparado y la evolución del compliance corporativo en otras jurisdicciones han demostrado que los elementos que actualmente contempla el artículo 25 de la Ley General, si bien constituyen una base sólida, requieren complementarse con otros elementos que cumplan con los estándares y mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, resulta imprescindible incluir dentro de los elementos del artículo 25 la evaluación y gestión de riesgos de corrupción. Recordemos que la identificación y evaluación de riesgos es reconocida internacionalmente como el fundamento de cualquier programa efectivo de compliance. Sin una comprensión clara de los riesgos específicos, es imposible diseñar controles adecuados para una empresa. Otro elemento que es necesario incluir son los procesos de debida diligencia. La debida diligencia a terceros es esencial, considerando que muchos casos de corrupción involucran intermediarios. Asimismo, un oficial u órgano de cumplimiento encargado de la implementación y supervisión del programa es indispensable para las empresas. La designación de una función específica de compliance garantiza que exista responsabilidad clara y recursos dedicados para la implementación del programa. Esta figura es un estándar obligatorio en jurisdicciones como Estados Unidos y Reino Unido. Recientemente se presentó una iniciativa en el Senado de la República para incorporar de manera expresa la figura del oficial de cumplimiento como elemento esencial dentro de la política de integridad de las personas morales. Esperemos que se concreten los acuerdos políticos necesarios para la aprobación de esta iniciativa y perfeccionar los elementos del artículo 25. Finalmente, la Ley General menciona la política de integridad
como un elemento a considerar cuando se determine la responsabilidad administrativa o la sanción para una empresa, pero esta no constituye un requisito indispensable, por ejemplo, para participar en licitaciones públicas o contratar con el Estado. A pesar de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas toma en consideración la política de integridad al momento de sancionar a una empresa, ni la propia Ley General ni la normativa de contratación pública establece actualmente como una obligación para todas las empresas que deseen contratar con el Estado contar con una política de integridad que cumpla con los requisitos del artículo 25 de la Ley General. Por ello, tomando en consideración el objetivo primordial de combatir la corrupción y garantizar la eficiencia en el gasto público, así como el cumplimiento de los principios de austeridad, disciplina, legalidad, honradez e imparcialidad que rigen el servicio público, como lo señala el artículo 7 de la Ley General, resultaría conveniente que la política de integridad se convierta en un requisito obligatorio para las empresas que deseen contratar con el Estado. Esto elevaría los estándares de ética y de integridad en el sector privado que interactúa con el gobierno, generando mayor confianza en los procesos de contratación pública. Para cerrar este episodio, es vital dejar claro que la política de integridad no puede seguir viéndose como un simple requisito formal o un documento decorativo. En el marco jurídico mexicano actual, representa una herramienta clave para la prevención, detección y mitigación de la corrupción empresarial. Quisiera enfatizar que contar con una política de integridad sólida y bien implementada no solo puede atenuar sanciones, sino que puede marcar la diferencia entre continuar operando o enfrentar consecuencias legales, económicas y reputacionales. En Complant Legal ayudamos a empresas a diseñar e implementar políticas y programas de integridad que cumplan con la legislación mexicana y con los estándares más exigentes del compliance internacional. Si tu empresa busca blindarse frente a riesgos legales, proteger su reputación y acceder a mayores oportunidades comerciales con el sector público, contar con una política de integridad adecuada, robusta, viva y funcional ya no es opcional, es una necesidad estratégica. Gracias por acompañarnos en este episodio de Compliance en Acción. En los próximos episodios seguiremos analizando la legislación anticorrupción de otros países y cómo estos modelos pueden inspirar mejoras en el sistema mexicano, siempre con el objetivo de fortalecer la cultura de integridad en el mundo empresarial. Para conocer más o iniciar el fortalecimiento de tu programa de compliance, visita complantlegal.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, Complant Legal te brinda un blindaje legal para tu éxito empresarial.